El otro día estábamos hablando con justamente nuestros compañeros, mis compañeros de trabajo, los que ustedes conocen, las voces o las caras, Nicolás, Fátima, el Chueco, sobre la música, ¿no? El cuarto arte de la humanidad, después de otras que al menos yo no estoy de acuerdo, la arquitectura, la escultura, la pintura. Para mí la música debería ser el primer arte, pero bueno, está en posición cuarta, ¿no? Y yo les decía a los chicos que en mi opinión, después del lenguaje, que para mí es la creación más maravillosa de la humanidad, la música era lo segundo más maravilloso, ¿no? Y a partir de ahí empezó una investigación, una idea en mi cabeza que me llevó a qué pasaría si no nacemos con lenguaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? La pregunta que se me ocurrió es, ¿el lenguaje, el que nosotros creamos, es innato? ¿El ser humano, el ser vivo, por naturaleza se comunica? ¿El lenguaje es innato o es atribuido? Se construye a través de vivir en sociedad. Esa pregunta me llevó a un experimento que se hizo en el antiguo Egipto, en donde la premisa era más parecida a la mía, solamente que con valores morales distintos, porque hicieron cosas que obviamente eso no están bien ni se harían en este momento. Pero la pregunta que se hicieron en ese momento en el antiguo Egipto es: ¿qué pasaría si encerramos a un grupo de bebés desde su nacimiento y nunca les hablamos, nunca le damos conexión con el mundo exterior? ¿Inventarían su propio idioma o se quedarían en silencio absoluto para siempre, ¿no? A través de la premisa justamente de que el lenguaje no es simplemente un invento cultural, como por ejemplo, no sé, los videojuegos, ¿no? Sí, sino que el cerebro humano viene programado de fábrica para comunicarse. Es un instinto, ¿no? Natural, inevitable, pero necesita de un factor humano crítico para que no se apague, ¿no? Que es el afecto de alguna manera. Y nos vamos directamente al antiguo Egipto con Psamético I, quien era un faraón que aisló a 2 bebés bajo el cuidado de un pastor con la orden estricta de que nadie les hablara. La teoría que tenía Psamético, con P, pero que no se pronuncia, como tsunami, la T de tsunami, su teoría era ver cuál sería la primera palabra natural de la humanidad, ¿no? Los bebés normalmente dicen papá o mamá a través de la repetición de sus padres de que diga una palabra o la otra. Bueno, la idea de esto era, bueno, ¿cuál es la primera palabra si no le repetís una voz constantemente? A los 2 años los niños extendieron las manos y dijeron becos. Esto es lo que está registrado, ¿no? Que tras una investigación con lingüística de la época resultó ser la palabra para pan en idioma frigio. Esto después se descubre que en realidad los niños lo que hacían, esto es a través de muchos estudios, entre ellos páginas o la Universidad de Oxford, por ejemplo, los niños en realidad imitaban el válido B de las ovejas que pastaban cerca de esta granja en la que estaban encerrados, ¿no? B, lo llevó a decir becos. En ese momento se creía que la primera palabra que ellos decían era pan en otro idioma. Después nos vamos a remontar a Federico II, estamos hablando del Sacro Imperio Romano Germánico, que replicó el experimento con un grupo más grande de recién nacidos. El resultado fue una tragedia absoluta. ¿Por qué? Todos los niños murieron antes de decir su primera palabra. Luego, el estudio de René Spitz en 1945, René, que era un médico que investigó 2 grupos de bebés con condiciones de higiene similares. Unos criados en cuna de un orfanato, o sea, cuidados por una niñera cada 10 chicos más o menos, y otros criados por sus madres en una prisión. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, los niños, los bebés criados en el orfanato, casi el 40% de los niños fallecieron en los primeros 2 años por la carencia afectiva. Estamos hablando de falta de miradas, caricias, abrazos, etc. En la cárcel, con sus madres, no murió ninguno. Descubrió, en ese momento, el síndrome de hospitalismo, que es el aislamiento y la falta de amor que sobrecarga en el cuerpo de cortisol, que es la hormona del estrés, lo que destruye el sistema inmunológico y frena el crecimiento y causa fallos orgánicos letales, estamos hablando. Entonces, lo que choca acá son 2 teorías. Por un lado, la teoría conductista, que es, digamos, que se sostenía que los niños
aprenden a hablar puramente por repetición e imitaciones del entorno adulto. Si el entorno no les habla, no aprenden nada. Y por otro lado, esto de la gramática universal a través de Noam Chomsky y el innatismo. Chomsky derriba el conductismo con el argumento de la pobreza del estímulo. Los adultos hablamos mal, usamos muletillas, dejamos oraciones por la mitad y cometemos errores gramaticales todo el tiempo, como escucharán justamente acá en el aire. Sin embargo, un nene de 3 años es capaz de armar oraciones perfectas que jamás escuchó antes. Y así el cerebro humano viene programado genéticamente con un dispositivo de adquisición del lenguaje. Respondiendo más o menos la pregunta sobre si el lenguaje es innato o es adquirido a través de, por ejemplo, muchísimos experimentos, como dije recién, u otro en Nicaragua en 1980 que se lo contaré en otro momento. Sí, el lenguaje es innato del ser humano. Las palabras, los idiomas sí son adquiridos, pero el ser humano, como los seres vivos, como los animales, vienen directamente programados para comunicarse. Espero que les haya gustado la columna y vamos a ver. Antes que lo cierre. Está bueno el informe. Me genera algunas dudas. Digo, está bueno porque me parece real. Noam Chomsky me parece un pensador realmente interesante, pero digo, es lógico que el lenguaje es innato. Sí, Digo, pero también era una duda válida. Sí, claro. Lo que pasa es que a veces confundimos el lenguaje justamente con esto de los idiomas. O las palabras, o de alguna manera sí. Claro. Es lógico que nosotros necesitamos de alguna manera, lo hacen los animales. De hecho, la música, que es preexistente a cualquier dialecto o lenguaje, es una forma de lenguaje, digo, y la entendemos a la música, ¿no? Si es divertida, te mueves, si es triste, te abrazas. Digo, y está bueno, digo, ahora lo que sí me llama la atención del informe que citaste mucho, es que para el proceso eran bastante bravos los muchachos para hacer los procesos. Sí, obviamente. ¿no? Por eso te decía, es una duda que yo también tenía, pero que la forma de llevarlo a cabo... No encerrarías a tu hermano recién nacido para ver si aprende solo. Como toda la historia de la humanidad, que se han probado muchísimas cosas a través de experimentos o la tortura. Por ejemplo, exactamente. Che, buen informe, me gusta. Gracias. Está piola. ¿Qué es lo que a vos más te gusta del lenguaje? Yo creo que... Es que no sé, que para mí el lenguaje es la forma que le dimos a una necesidad que venimos ya a la vida. Y no es inherente, que, por ejemplo, no es anterior, digo, la necesidad lógicamente de comunicarse, ¿no? El lenguaje es como la escritura, es como poner algo para que sea más práctico, ¿no? Sí, pero para mí la escritura no es anterior a la necesidad del... Claro. Para mí es una consecuencia. Para mí el lenguaje es una consecuencia de nuestra propia existencia. ¿Vos decís que las pinturas rupestres son posteriores al lenguaje? No, son anteriores. Pero por eso claro. Quiero decir, las pinturas rupestres se hicieron porque alguien necesitaba comunicar algo. Claro. Por eso, es una consecuencia de nuestra existencia. ¿No? Claro, pero también es un lenguaje. Digo, obvio, sí. La pero comunicación sin un ser vivo que necesite comunicarse no existiría el lenguaje. Claro. Vos decís que los chocos entre ellos, o sea, los animales, los dinosaurios se charlaban entre ellos a su manera. No, claro, por eso. A partir de la existencia no solamente del ser humano, de cualquier ser vivo. Qué genialidad. Las hormigas, las abejas. Sí. Y el lenguaje no solamente a través de sonidos. Muchos animales el olor, las abejas bailan, de alguna manera tienen patrones. Pero por eso, para mí es una consecuencia. Patronas, porque está la reina, sí, de verdad. Exactamente. Un chiste muy malo, pero. Una consecuencia, una causalidad de la existencia de un ser vivo que necesite comunicarse.